Ya la educación es un proceso sistémico y sistemático mediante el cual el poder decide qué es lo que el ser humano súbdito de ese poder debe tener en la cabeza. Es decir, con qué instrumentos teóricos ese ser humano debe mirar el mundo, debe entender el mundo y debe asimilar el mundo. Esa es la educación. Ya en la educación yo decido qué tipo de educación imparto. Toda educación resulta ser un rodaje del sistema. Un rodaje. Y la educación tiene o un valor transformador o un valor conservador. ¿De qué depende? Depende del poder que decida el sistema educativo. Depende de eso. La educación puede enseñar a pensar al ser humano como debe ser, o puede convertir al ser humano en un simple recipiente de datos, como cuando yo echo agua en un pichel y luego le pongo unos claveles. Esos son datos, pero puedo lograr que ese ser humano aprenda a pensar. Es decir, que sea capaz de mirar a las estrellas. Ese es pensar. ¿Ven la diferencia? Luego, en el sistema educativo, yo puedo lograr que la persona que se educa aprenda a leer un libro. O puedo lograr que la persona que se educa aprenda a leer el mundo y la vida. Es decir, el sistema educativo puede construir un analfabeta o puede construir un analfabeta. Porque ocurre que cuando yo sé leer un libro, yo sigo siendo analfabeta. Yo dejo de ser analfabeta cuando aprendo a leer la vida, el mundo. Yo puedo ser un gran lector de libros, pero ser incapaz de leer el mundo. El sistema educativo actual busca que el ser humano no aprenda a pensar y busca que el ser humano no aprenda a leer la vida. A eso le vamos a dar vuelta. Vuelta total. Radical. Lo vamos a cortar de tajo. Y esto tiene que ver también con el educador. Es que el educador debe ser al mismo tiempo educando. Es decir, el educador debe ser siempre un estudiante, no solo un estudioso, sino un estudiante. Y uno debe tener siempre la psicología del estudiante, es decir, la vocación de aprender siempre y de estar aprendiendo siempre. Lo más estúpido de la persona es que se considere tan prepotente que considere que ya no necesita estudiar. Porque la persona que no estudia es la que considera que ya lo sabe todo. Porque ocurre que cuando uno estudia, lo que hace es consultar con otro. Yo tomo en cuenta lo que el otro ha pensado. Y yo aprendo del otro y aprendo de la otra. Cuando yo leo el diario, por ejemplo, yo estudio el diario. Estudio el diario. Ahora bien, estas son las bases de ese nuevo sistema educativo.
Y la escuela, para finalizar, no es un simple local. Una escuela puede estar debajo de un palo de mango. La esencia del punto es la relación entre el educando y el educado. La relación con el mundo que se esté construyendo. Y la posibilidad de aprender a pensar. Se oye sencillo y se oye corto. Pero esto es lo que define la diferencia entre una educación destinada a conservar la realidad y otra destinada a negarla. Tomen en cuenta esto siempre. Pregunta Eli Mejía: ¿cómo el MNT